mari con pu che, pu papay, pu chachay, mulelut fachi mapu, con pu wenui, winca wenui, mulelut fachi guarria, fachi comuna, Puerto Saavedra. Pachante está acá, mulepay, taimpeñi Reinaldo, nentuay quiñezungu, quiñenucham, feita quimel tuchefe, quimel tuchekei, pu pichiqueche, Mapuzungun, Mapuche Rakizuam, Mapuche Kimunka, Kimel Pukefi. El Kimel Tuchefe es un educador, es un profesor de la cultura del idioma mapuche. El Peñi tiene una experiencia muy interesante que nos va a contar en diálogo con el Peñi Florencio. Dejo entonces con ustedes a estos dos Peñi. Mari Mari Puche, Mari Mari Puenei, Tuchial que tulelu, Pulamien, Pupeñi, Pueche, Puelcha, Mari Mari com Puche, Quiñe, Chalin, Amulelu Ain, Quiñe Poyen Chalin com. Tuchi ayu makelu, Tufachi, Kmeken Tam, Mapun Tam, Mapuchen Tam. Fachante Camele Patun, Tufachi, Mapumeu, Puerto Saavedra, Piñeche Az, Mapuariamle. Bueno, me lepan fachi mapumeo, tani peñimeo, Reinaldo, chihuaycurameo, con un fui pingechi los mapumeo, feita en tramca le tual, feimu feita fachantu, fachi rupanantu, charina comunian tani peñi Reinaldo, Mari peñi, nafta kuivinga, kape utuyu fachantu. Mongelen. Chumichi rupale fui me antu tva peñi. Kemer panen penyi kemer panen ngekala pusiem sungut ni tan pudel mam li kinye pu yai mali ka ikpal buchan pengi vi tap chin pikau kiche ni ram tun tani lov chumle dengan ka fel chem sung ngekala kom kemeli penyi Felir ki penyi nak mesungu kemel kalen ma familia mu kemel kalen pukaru katumu feita inaye ayuki piuke ka ayuki melinga time le wesa ke sungu yaskun sungu ngaman sungu nga we lov meu familia meu wenimu kinye asma pumuka inaye jaske kichelo pele tai ma puche mongen ngentat fa penyi kasel pele kala kon kasel mel kalergi tami telentati ayun ngi penyi penyi ani pele ken gai mi tami chipangu pan tami lomu tami rukamu tami puche chumle puche penyi pele penyi che kemet papan tani rukameu mel kali tani pu familia rukameu gapuka rukatumu kimie prakala pu ichem tungure fe matepe weu la intai pu karuka tuanian feulaka kshuke mongen ngi reke fe kinya amuan pe mean tan wandi pile fule yewelu ka kiche kinya kemu tai ke ngak patu meken o ka pinget tule ngap ke welu kimnya pragalai kemel kale in penyi kimi mai penyi kimi fele penyi amuai tfachin tram fachantu tu fiu tfachin tram imita Sauglimi faci kimel tun che sungumeo kimel tu fe chengemi kimel tu ke fimita chike wentru chike malen colegio mu tani nieto am tani mapukimun ta ka fe tani keme kim to am tani mapusungun feli tu fa penyi feli que tau ken konan ve que tau dati kui ve chelen ve chawam ve feno Kema mulim tam chilkaton mu hotam profesor ngai mi ta fe un enton ta jeng piveneo vinche vi beitran vi pi ahí la gente ti fin ahí la fin mai chacha fin rumbeño amamli win kasangun vi ta tulel ngin to chika ke won palo kara ke ram cheu ta palo europa tingi occidental vi mo fambla fin ta vemlan pi kan vi mo ente kan tan chilkaton Bueno, rupali chipanto mongoñ feleriken songona won mai mongela che vemos chimu fi trache tengo wifi y ngel ka inchikato tuña estudio de uma en cuarto medio ne funen se uma en tun fi chipaita tengo vita tachi di tengo kimel tuchen ako programa origen mo fe programa origen bien que palita en el año 2000 empecé en el año 2000 y en el che tengo más fun kan chikatun vemos chimu fi estaba ahí mi pingan mai en pan Puerto Saavedra con la San Sebastián y casi si es kufuin ka poner hueco na que estaba un cheta escuica yo kichelo hemos sido bueno amun de imita valime imita nimta kimon de imta kime imta también hemos chipun hemos chiktawan
Que chuchipanto palen vimos, chuchipanto. Vimos que este programa empezó como, se dijo, como un programa plan piloto. Plan piloto, a ver si resultaba o no resultaba. Hemos hecho un amuli turpú, después ya se formó un decreto, se firmó un artículo, entonces ya entró a ser una asignatura, pasó a ser un sector de amuli. Hemos hecho un turpo amulen, y después chupan San Sebastián, fijado, que chutan y luego que está guleto. Feula. Más feula que está guleto. Vimos ventón, fijado, marimel y chupanto y en el tañicado. Marimel chupanto, sen chupanto po. Sen chupanto. Fe, kami asomo uliti kita mo benyi. Asam ina ella kamu movie kita auto ini harofan ani benyo nawa harofan hei walu harofer ki chem kita mulu fe mi po chem sama harofin chem pe mo charawan walu irnial kai ni bun dicho miau que bun veita chi ka comunidad cristiana que bueno miau que bun estábamos ligados a la iglesia entonces y ni documento en tu ni que en rucamos olele walan ya a donde llegaron los lingüísticos de verano con los hablantes mapuche, formaron un grafemario, tenía ese grafemario. Sí, entonces fue como una de las herramientas que tuve. Herramienta o ayuda, material de ayuda, sí, de apoyo. Para poder sacar, sí. Seguimos con él que estaban, buen truco no venga. Sí, Chikeche kaka newa asum valon nulukai feulaka. Kangewi chikeche feulaka kangewi mongen ngen ka newa fe yentu laingen fe kaksau ngi kom ka feulaka. Beli. Veichitipantu que estaban guardián que chutipantu rume que me estaban vuelo rume que me quedaban menma ahí figan tipchiche le que vi puinka soy ahí fita mapuche kiman ahí vi mliknya puche gringo com tanto que veno che ram tu que chema frente a apoyo ringwe chincha mai que estaba fultata estamos con la pura ñocha aquí no se invierte plata y estamos cosechar no piden llamaten ron cuánto vivo ron cuánto voy claro es muy chido, que está bueno, igual se estamos, que está le batón tan rojo, hago lo soy que está ungi, en vez de soy ni que me amo a ver, soy que está ungi, que chuta en puma buchín en fil, que cuando tú tengas para un chin, de muñoy tan giman, de mu chao ñuque que yulai, y chen un fi que está ungi. Well in chevi yaske que eran peñi yaske que era hin puchao, yaske que era hin ñuque maye ya tu ran que muy chica más también lo hinchin que muy chatam con un teu tengo la quiñe que meten me le voy a intentar un valir 30 en man bueno vi que en chem lita man camle que sawan ka ni reunión para apoderado vi que vin un peño boño toy bantaman que man hinchin tan y ni ta valin ni mongen ne yen y son un me la y ta chao en chen chao en chen piam ta ma buching y la tipike muy chin yo chica le que vin muy chamlin que ta veni Mesongo po penyi ke mesongo tami namichi wulnia tuntami kimun fachi colegio mu fe ruka mu kamta ne weta mapusung wenulu che feula kui hima inchin temiño re mapusung ulni chao nyuke kom chike penyi wen re mapusung lui feula felenul fe muta saunge feula ka saungi pimita tine wengi me lof me kishutani lomu pimi ka femge chikai ka ker me lumongen feula kon pay winka tungun winka kimeltun ka winka feyentun kinyeke wa winka feyentun ngelu pu cristiano evangélico pingelu fe ila ita kimalu mapusungun kimalu kom que me que sungu mapuche sunguta pilain ka fe muta ka saungi ta pentire que che pentil wire que che kinyen lof mapumu weluta feleno afulut feleno afulo bueno sumia fele que mongen ya muli bueno que son una mongela y malita y boño todo al piquente Fele Peñi entonces con lo que usted dice su experiencia como educador tradicional en el colegio fue bueno esto sí. También las relaciones con los profesores claro. porque muchos educadores tradicionales también pasaron por una cuestión muy mal diría, porque fueron muy mirados bajo, sí. Porque no tienen estudios, no tienen título, y los profesores como que lo bajonearon mucho, así me han dicho. Sí, así es, eso. Y lo suyo fue muy bueno. No, fue bueno, entonces, claro. Tuve suerte por ese lado. Tuve suerte, qué bueno eso, ¿no?
Claro, lo valoraron como persona, como un gran sabio ahí en el colegio, ¿no? Así fue, sí. Qué bueno. Pero no así fue, no fue así en el colegio acá, claro, ahí, un poco más difícil. Aún debiera ser mejor ahí. Mejor todavía, claro. Bueno, así son las cosas, ¿no? Qué bien, Peñi, Feli. Ahora usted se hizo la contratación. Hice la contratación. O la acreditación, que le llamaban antes, pero ahora llaman la contratación. La contratación, sí, lo hice. Ya. Sí, salí todo bien en eso, terminé eso. Qué bueno. Quisiera hacerle una pregunta a Wincazo Munmuka. Kuyimu que me kuyin equita tipo me ran huequita tipo educación tradicionales. Muy mal pagado. En cuanto a la remuneración, horario, honorario, parece que está honorario. No, es una amiga que recibimos nosotros, Peña, una amiga, los restos lo dan, el concho lo dan nosotros, el concho, tocamos un poquitito, claro, sí. Pero uno trabaja por amor a su pueblo, entonces como que siente poco eso, claro, como que siente, pero igual da pena. Sí, eso me han dicho que la remuneración, el pago para los educadores tradicionales muy baja. Muy baja, sí. Muy baja, pero eso creo que están en conversación también. También sí. Los educadores tradicionales están haciendo reuniones, están convocándose, autoconvocándose para poder plantear también, valorizar su trabajo, porque es un trabajo. Aunque no tenga título, pero los conocimientos también son válidos, los conocimientos mapuche, ¿no? Que no debiera ser que entraría a mismo nivel. De ley peñim nakame zungukaiti. Fele peñi, fele amulia fiuca fachincham. Kimelche que mi colegio mo feula. Kimelche feta comple kimeliche po ngacham piñe ko ngacham ka kimelche. Rafumo ngacham ka wi pu peñuen kamle kimonka. Al kinwa wi punple que me que es también el conocimiento. Feula mi kimel chiqueche colegio me chumech kimel que me ngacham ka que mi kamwil que pizarron meu kam peu meu kamle kamurkantul meu chichumech porque Fenten que forma pita winkano mle kimel no. Feli, mliñe china atamuache. Atamual fe. Sistematizar las cosas pita winka kra. Feli. Onel wong ta chiche mliñe tan kimal tan rica, chini pingen incheta chalingeal, incheta y pingi vial. Conocerse el niño, autoidentificarse después, porque si no no somos capaces de identificarnos, tulpe felei ñam creen que entonces identificarse los niños chetas pingen chilo tatuón pingita ñuque pingita chao tiene que esa es la parte básica, tiene que conocer el niño, aprender primero, claro. Y después también es posible lita en cabulliendo igual porque la mente ya es frágil ahora oralmente el primer entonces hay que empezar también a escribir un poco, Cerrón. Sí. ¿Usted le escribe? Sí lo escribo también un poco, claro. Y hay también luego el canto que
Kamli apeu ka, apeu. Apeu. Ve much tan velel ta que chillen, chau que pingan, ve tan y bueno mengan. El apeu también en cierto grado también tiene su importancia. Mucha importancia tiene. Entonces el apeu no es un cuento, no es un simple cuento. No es un simple cuento, sí, tiene toda la razón, Peñi. Claro, mucho y que bien me chiche y kraulin, mucho. De repente también tienen que conocer un poco la historia de los chicos, la historia de la comunidad, también, porque eso también lo hace bien, ¿no? Claro, sí, también sí, Felipe, sí. Claro, porque recogimos... Chungeluñi, por ejemplo, feita chimapu, conon fusipingui, chungeluñi, conon fusipinguen. Mai, claro. Chungechi mongimun, Chungechi ni mongemun. Claro, sí. Recordemos un poco esa historia, así que ahí lo dimos cuenta aquí, en esta misma comunidad pequeña que tiene 45 familias, hay 5 cementerios aquí. 5 cementerios, por favor. Entonces, que echó el tun. Que echó el tuepo. Entonces empezamos a recoger esa historia porque estábamos perdidos enteros, nadie sabía, nadie hablaba de eso, pero empezamos a recorrer la historia, la memoria, encontramos que había 5 cementerios, lo justificamos tal parte, sí, pinche con ese es el tubo, claro, ahí está. Entonces ahí, así es, vamos recopilando cosas, muchos años, ahí, Felipe, Peñi, Felipe. Claro, como usted decía, entonces todos esos niños tienen que saber, claro, porque cada cosa tiene su cosa. Tiene su cosa, claro, es muy chévere. Lo mismo el tun, pues a lo mejor la gente no lo conoce, pero ahí el tun, feitimo el cutule, canchatule, foro tun tenchi pantumui inchi, que yon, que cheyem. Canchatule, y muchas veces que se no ya ulfi, que son ellos cuentemos, ¿no? Feimo le newen, feimo feita mongeli mapuche. Y que me no no fei, saon trajogan ¿no? Entonces falil tingele pichel ya fui feiti chuma puche un belente el tulum, saon no le que me fui. Con fe que me claro, ¿no? Junto con eso también Kimgenon que chirupay chef vimos escuchar rumi chem con todo y gorro escuchar ni chem por no to filogam ti algo molel te que ne buen palli molel Kimgenon un rifemi po Kimgenon le permiso que ya fui chique chel ya fui Kimgenon que con chef hemos escuchar con chef Ley Peñita, Kimel chef allá en colegio mu, me chiquimel que fin, Will el que fin, Peucan en todo el que fin, se dice mi chitañi, que soy azumuam, soy tañi que me quimam, se Peucan mapuchemo, refemi chimteno, camele, kimuntati, pimi peji, ka el cantun camele, pues fitap chiquecheta, el candule en que fui. Metani en tiqueche yumael ngen umael piñen el cantun bele que fui purul ngi tiqueche ka se oma uchalu chekalo he ka purul ngi que fui noñi ya fui am ni poro piñe fe chomo nana wan tu yo vengan después con fe chico me que un bele fui peñi feita mi el canto que ñep el entul que me la ya fui peñi. Sí, el canto que vi, escuela me quedaba que el chini milite, profesor mentor, tratamos de asociar un poco el cantón, y el canto, y profesor mentor guitarra, vamos que hinche de cultura, me quiere que vamos a claro, y el canto de Hueñán Calenpi, Hueñán Calen, Quiñezan umay, Hueñán Calnieneu, Mapuche sangun, sangu huelayin, Winca sangun maten, Param ye fiyin, Kakian tui, Winkau me ketun, Pichi umay, Wenyang kalniano, Kultung gavon again, Welu, Inchin pu penny, Inchin pu lamgen, Wenuntua fin, Mapuche sangun, Wenuntua fin, Mapuche sangun, Kultung mu ina, mulei, ella kultung pun veo. Ya que me sonó, ¿no? Qué bien, poco resumiendo la conversación muy sabia y profunda con mi Peña Reinaldo acá como educador tradicional, en la cual él dice que ha estado trabajando ya varios años en una escuela católica acá en Puerto, en la cual fue muy bueno y fue aprendiendo lentamente. Ahora está trabajando, dice, en su comunidad acá. No ha sido tan fácil, pero ahí está adentrando con mucha paciencia, está entregando cómo él se maneja en este ámbito cultural,
también se maneja en la escritura, le escribe un poco, le entrega los conocimientos, le cuenta cuentos, le canta algunas cancioncitas para que los niños vayan modulando sus sonidos, su fonema para pronunciar bien el mapuzungún. Qué bien esto lo que está haciendo mi Peñi en su comunidad, entregando estos conocimientos y esta lengua materna que hemos dicho que está bastante débil, pero lo estamos, o queremos levantarlo, queremos que nuestra lengua materna no termine, ¿no? Porque la lengua es el motor de nuestra cultura, decíamos. Y eso es lo que está haciendo mi Peñi. Y después de esto, Peñi, ¿qué espera usted de los niños? Porque uno siempre sueña, Peumaki, umautu lain ka Peumaki, que juega mucho lepia y tashimo, Ruf Kim Peñi, chiqueche, inche Kimel Kimel fin fachi chiqueche, Ruf. Y en Brampia es un poco el Peuma. ¿Cuál es su sueño, su esperanza frente a esta educación que usted entrega a los niños, Peñi? Claro, sí, bien es cierto que, acabamos de decir de que es difícil esta tarea, no es fácil, tampoco no es tarea solamente para mí que como educador, ni tampoco solamente el profesor mentor o de la escuela, sino que este es un trabajo de conjunto, tanto como la escuela de la comunidad. Pero mi esperanza está tan vivo de que siento que van a quedar niños, no todos serán, pero van a quedar niños que van a tomar muy en serio estas cosas más adelante. Y tengo esperanza en ellos, porque ellos son el futuro. Ellos son el futuro, sí. Ellos son el futuro. Así que tengo mucha esperanza, Peñi. Sí. Feliz, Peñi. Ojalá esa esperanza quede grabado en el piuque, en la mente, y quede grabado también en el tiempo, claro, ¿no? Sí, en el tiempo, en este tiempo imaginario de nosotros como mapuche. Y ahora a lo mejor usted no va a alcanzar a ver esta cosecha, claro, sí. pero en algún momento del tiempo de la historia van a conversar feichifta chenga kuifiki meleneo feichifta cheyem pingai amutul mikamahu feichifta nga famichi kimele inmu famichi elu inmu akimun famichi akimun ngap chu mapusungun piai famichi komet kulpanya imikan peñi y ka famichi ka kelo pupeñi ka fen mleta kimel chefet fa feula pu educador tradicional pu lamien mle kanyi newento alengen ni kemewla el tani kimenengen kemengat lam toal ni chikiche keme lo afiel sungun ni keme asmal ni sungun no kinye wesha tu no wesha tu kinye mari pialen kinye keme mari kinye keme mari no me la se acostumbra keme sungun engen keme chife ka antu kemet kulpanyai mon pupenyi kemet kulpanyai mon pulamien feme chikimele imwa fe chilamien feme chikimele imwa fe penyi fe imunga kimon nga mapusungun pinget tuai mon mongele li intai mapuchengen fe tachunguta aflaya nyamlayai wef kliai no fele. Entonces, como resumiendo un poco como educador tradicional mi peñi Reinaldo, lo que él está haciendo, entregando estos conocimientos aquí en la escuela, ¿no? A través de la música, a través del canto, a través de los cuentos, dice él, y así también, que importante. Ahora dice el sueño de él, la esperanza que tiene a futuro, no sé si muy lejano, pero a lo mejor él no lo va a ver, no lo va a recibir, pero va a quedar en la historia y algún día a esos niños, a esas niñas dirán, el Peñi Reinaldo, el tío Reinaldo, el abuelito Reinaldo nos dijo estas palabras y recibí este consejo, recibí esta sabiduría gracias a él. Entonces eso va a pasar, Peñi. Y qué bien, así que yo quiero darle también mucha fuerza, mucho ánimo para que siga entregando estos conocimientos. Porque muchas veces, mucho Peñi tiene conocimiento, pero lo tiene muy guardado. No lo quiere entregar. Y después, si mueren, se pierde. Entonces, yo también soy de la idea, por eso siempre también estoy entregando esto, lo que estamos haciendo también a través de este medio de comunicación, para que estos conocimientos se multipliquen, para que esté vivo, para que a través de los medios de comunicación puedan ver, puedan escuchar a la gente y valorarse, sentirse más personas.
usted habló de la identidad, que nos identifiquemos, porque muchas veces como que pierde el sentido de pertenencia. Là thì Cheu me amui que ñewe cheu en tu cheu tuimi, ni che temu ko tuun. là thì Cheu tuimi che karawa tu nunca Là, itu ke lai loh lof, mapu. là, sí, lof. Cheu ni yeumum, Là. cheu ni tekamum, Là. cheu ni kemerupamum, ka cheu ni jaskamum. Yewen ku ke ni Là. loh mapu yengen no. Sí, Yewen tu ku no loh mapu, cheu tani yeumum, cheu tani tekamum, cheu tani mongemum, cheu tani cheumum. là Y thế đi chinta se mabun chewi. thế đi Después wechen y vea muy camap. là Pero fíjate animap. Entonces, volver a tener claramente ese sentido de pertenencia cultural, como dicen los huincas, ¿no? Felei pupeñi, felei pulamien. Bien, ha sido una conversación interesante, hermosa la experiencia del Peñi Reinaldo, que ojalá todos los educadores tradicionales, ¿verdad?, pudieran tener esta habilidad para dar a conocer la cultura y el idioma mapuche, ¿ya? Para terminar, una vez más quisiera recordar el taller que tenemos el próximo 30 de mayo en Puerto Saavedra. Le haremos llegar oportunamente una carta de invitación con el horario para que puedan participar todos los educadores tradicionales. Felei pupeñi pulamgen fantepuay tañizungu kmel kalelmon feita kmezungu peukayal. Ya, ya.